En el año 215 d.C., Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad, aunque algunos autores difieren y afirman que Teófilo fue el primero en usar este término y Tertuliano lo acuñó. Tertuliano diría en Adversus Praxean segundo que los tres son uno, por el hecho de que los tres proceden de uno, por unidad de substancia. 1. Sin embargo, cabe la interpretación de que la doctrina de tres personas divinas distintas estaba ya implícita en el símbolo de los apóstoles que se usaba en las antiguas liturgias bautismales de las comunidades cristianas de Roma y se cree se remonta hasta la época apostólica. Ciertamente, el final de los Evangelios de San Mateo y San Marcos, señalan con claridad que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el signo distintivo del seguidor de Jesús y principio y meta de la misión evangelizadora MT 28, 18, 20. MC 16, 15, 16. Es uno de los puntos más complejos y polémicos de la teología cristiana, sobre todo con respecto a la naturaleza del Hijo Jesús y a la relación de la segunda y tercera persona con el Padre. En los documentos de los padres de la Iglesia anteriores al Concilio de Nicea se encuentran referencias frecuentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en los que puede verse una referencia a su unidad de naturaleza, aunque algunos eruditos los interpretan de diversa manera. Dos entre estos documentos se encuentran los de Ignacio de Antioquía siglo I y, que afirma que los fieles deben subordinarse a sus obispos como Jesucristo al Padre, según la carne, y los apóstoles a Cristo y al Padre y al Espíritu, a fin de que exista unidad carnal y espiritual. Epístola a los Magnesios, 13, y de Teófilo de Antioquía siglo II, que dice en su Apología ad Autoricum II, 15 que los 3 días que preceden a la creación de los luminares son símbolo de la tríada de Dios, de su verbo y de su sabiduría. La doctrina del Concilio de Nicea fue concebida para normalizar las enseñanzas del cristianismo, entonces aún escasamente institucionalizadas y por lo tanto en ocasiones sujetas a fuertes variaciones regionales. El Concilio de Nicea se convocó para establecer una doctrina oficial única credo y condenó aquellas enseñanzas que quedaron excluidas del mismo, principalmente la de Arrio, que afirmaba que el Hijo era la primera creación de Dios y que, aunque existía desde antes del inicio de los tiempos, no era Dios mismo. Las conclusiones alcanzadas por el concilio se expresaron en un texto que especificaba todo lo que debía creer un cristiano para ser considerado tal, sobre todo las nociones relativas a la relación entre las potencias divinas, y en eso especialmente la naturaleza divina de Jesús, su génesis por el Padre y la naturaleza del Espíritu Santo. 3 otras doctrinas presentes en las comunidades cristianas que quedaron excluidas del credo de Nicea y concilios posteriores fueron las que estaban influidas sobre todo por el gnosticismo y el neoplatonismo. La definición del Concilio de Nicea, sostenida desde entonces con mínimos cambios por las principales denominaciones cristianas, fue la de afirmar que el Hijo era consustancial. Y homousion, literalmente de la misma sustancia que al Padre. Esta fórmula fue cuestionada y la Iglesia pasó por una generación de debates y conflictos hasta que la fe de Nicea fuese reafirmada en Constantinopla en 381. 4. Concilio de Constantinopla y otros concilios. En Nicea toda la atención fue concentrada en la relación entre el Padre y el Hijo, inclusive mediante el rechazo de algunas frases típicas arrianas mediante algunos anatemas anexados al credo. Y no se hizo ninguna afirmación similar acerca del Espíritu Santo. Pero, en Constantinopla 381 se indicó que este es adorado y glorificado junto con Padre e Hijo sugiriendo que era también consustancial a ellos. Esta doctrina fue posteriormente ratificada por el Concilio de Calcedonia 451, sin alterar la substancia de la doctrina aprobada en Nicea. 5. Escudo de la Trinidad. Exposición de la doctrina trinitaria. La escritura y doctrina cristiana descansa en el monoteísmo, un solo Dios, por lo tanto había que ajustarla a lo que decía la escritura con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu, sin caer en el politeísmo, ni tampoco modificando la escritura por conveniencia e eisegesis. Los teólogos de los primeros siglos del cristianismo elaboraron explicaciones que generaron varias corrientes de pensamiento y una intensa polémica. Esta polémica se acentuó durante el reinado del emperador Constantino I, cuando los dirigentes de la Iglesia comenzaron a contar con el apoyo imperial y tuvieron que precisar cuál debía ser la doctrina compartida por las diversas comunidades cristianas.
En contraposición tanto frente a las posiciones subordinacionistas, principalmente los partidarios de Arrió, como a las modalistas, algunos teólogos llegaron a la conclusión de que, si estas tres personas compartían diferentes cualidades y características divinas exclusivas de Dios: señorío, eternidad, omnisciencia, omnipresencia, santidad, etc., se tendría que utilizar la fórmula matemática 1x1 igual 1 en vez de 1 más 1 más 1 igual 3, ya que esta rompe el monoteísmo de Dios y se convierte en politeísmo o enoteísmo. Se dice que en la Biblia se encuentran alusiones tanto al Padre como a Jesús y al Espíritu Santo, en las que puede interpretarse que poseen los atributos exclusivos de Dios. Se presentan como fundamento diversas referencias a Dios gramaticalmente en plural. Por ejemplo, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. General 1, 26. En el mismo sentido, Gen 11, 5, 9. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, Gen 3. 22. Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Yahvé el Señor, y su Espíritu. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Isaías 6. 8. También se presenta como argumento la utilización de la palabra Elohim, que es plural, para referirse a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan 1, 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El reconocimiento de Tomás hacia Jesús: Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mat. 28, 19. El reconocimiento de la omnisciencia de Jesús, atributo de Dios, Jn. 21, 17. Jn. 16, 30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Jn. 14, 9. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Jn. 14, 11. Todo lo que tiene el Padre es mío, Jn. 16, 15. La acusación de los judíos de hacerse Jesús igual a Dios, Jn. 5, 18. La atribución de Jesús de autoridad, Mat. 5, 21, 22. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Jesús dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Mr 2, 5, 7. Pedro dice que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. 5, 3, 4. Además de la polémica sobre la naturaleza de Jesús, si era humana, divina, o ambas a la vez, de su origen si eterno o temporal y de cuestiones similares relativas al Espíritu Santo, el problema central del dogma trinitario es justificar la división entre sustancia única y triple personalidad. La mayoría de las iglesias protestantes, así como las ortodoxas y la Iglesia católica, sostienen que se trata de un misterio inaccesible para la inteligencia humana. Editar personas de la Trinidad. Según esta doctrina, el Padre es increado e inengendrado. El Hijo no es creado sino engendrado eternamente por el Padre. El Espíritu Santo no es creado, ni engendrado, sino que procede eternamente del Padre y del Hijo según las iglesias evangélicas y la Iglesia católica romana, o solo del Padre según la Iglesia católica ortodoxa. Según el dogma católico definido en el Primer Concilio de Constantinopla 381, las tres personas de la Trinidad son realmente distintas pero son un solo Dios verdadero. Esto es algo posible de formular pero inaccesible a la razón humana, por lo que se le considera un misterio de fe. Para explicar este misterio, en ocasiones los teólogos cristianos han recurrido a símiles. Así, Agustín de Hipona comparó la Trinidad con la mente, el pensamiento que surge de ella y el amor que las une uno. Por otro lado, otros teólogos clásicos, como Guillermo de Ockham, afirman la imposibilidad de la comprensión intelectual de la naturaleza divina y postulan su simple aceptación a través de la fe. 2. Perspectiva de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino usaba una imagen para ilustrar el misterio de la Trinidad. Todo ungido presupone por lo menos tres elementos: el que unge, el ungido y la unción. Siendo Jesús el Mesías, el Cristo, es decir, el ungido de Dios, podemos hacer referencia a tres personas. 1. El que unge sería Dios Padre. 2. El ungido sería Dios Hijo. 3. La unción sería Dios Espíritu Santo. 1. La palabra io, de la cual el latín Trinitas es una traducción, se encuentra primero en Teófilo de Antioquía para 180 a.C. Él habla de la Trinidad de Dios, su palabra y su sabiduría. Ad Autolicum, I, 15, pg, di, 1078.
Por supuesto, el término puede haberse estado usando antes de su tiempo. Poco tiempo después aparece en su forma latina Trinitas en Tertuliano. De Pudicitia, C. Exxi, pg. I. 1026. En el siglo siguiente la palabra tiene uso general. De Catholic Encyclopedia, tomo 15 Trinidad, la bendita, y el dogma de la Trinidad, Pac. 47. 2. El Nuevo Testamento no contiene la doctrina de la Trinidad ya desarrollada. En la Biblia no está la declaración expresa de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean iguales en esencia. The New International Dictionary of New Testament Theology por Karl Barth. Sin embargo, al principio los cristianos primitivos no pensaron en aplicar aquella idea de la Trinidad a su propia fe. Tributaban sus devociones a Dios el Padre y a Jesucristo, el Hijo de Dios, y reconocían el Espíritu Santo. Pero no había ninguna idea de que estos tres fueran una verdadera Trinidad, coiguales y unidos en uno. De Paganism in Our Christianity por el historiador Arthur Weigall. Los credos antes del tiempo de Constantino no hacían ninguna mención de la Trinidad. Si hacen mención de un tres. Pero de que hay algún misterio en la doctrina, de que los tres son uno, de que son coiguales, coeternos, todos increados, todos omnipotentes, todos incomprensibles, no se hace declaración alguna y nunca se podría deducir eso de ellos.